doy la bienvenida a cada uno, aunque esté en la casa de Pedro. Doy gracias a Dios que Pedro nos permite estar nuevamente aquí en la casa de él y luego para traer la predicación. Y ya son 2 semanas, cómo va volando el tiempo, ¿verdad? Pero llevé el tema de tener orgullo. ¿Es malo? Ese tema lo llevé. Y ahora vamos a mirar poco más de eso. Todavía no pongan paz y digan no voy a ver este video, porque este también es muy importante. El orgullo hace tanta maldad y por eso quiero llevar el segundo tema de eso y a lo mejor para la otra semana el tercer. ¿Está bien? Sí, porque cada vez que lo miro más me encuentro más donde todavía tengo orgullo. Y en el otro video vieron que yo estaba checando el polvo y pues Pedro todavía no limpió. Pero lo que hizo, limpió su corazón. Y eso era lo bueno. Aunque no limpió la casa, ¿verdad? Pero el polvo de las ventanas no le hace que está ahí, ¿verdad? Y vamos a mirar algunas cosas. Y les digo cómo se llama el punto número 1. Y a lo mejor dirán, pues claro, o a lo mejor no, pero les digo, vamos a ver si vemos orgullo en el Viejo Testamento. Así nombré el tema, el punto número 1. Vamos a tener 2 puntos y vamos a verlo. Y el texto que vamos a leer es en 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 12, y ahí vamos a ver más. Pero antes de esto, si quieren, lleguen ahí y luego mantengan su mano ahí, y luego vamos a mirar a otros primero. Quiero aclarar esto. ¿Para qué tenemos el Viejo Testamento? Muchos lo toman mal, muchos dicen que no debemos de tener el Viejo Testamento, otros dicen que todo lo que pasa ahí debemos de hacerlo, y vamos a ver algunos versículos nomás para aclarar para qué nos fue dado el Viejo Testamento. Y uno lo encontramos en Romanos capítulo 15, lo encontramos. Y vamos a leerlo allí, el 15, versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Así es que vimos para qué fue. Hay otro versículo que me gustaría compartir para qué fue. Tengo otro, nomás lo voy a mencionar y ahorita lo vamos a juntar todo. El otro versículo que tengo es 2 Timoteo capítulo 3, 16. También dice casi lo mismo. Y luego tengo en Colosenses, a ese lo tenemos que mirar. Colosenses capítulo 2, versículo 17, lo tenemos que mirar. Y esta es la enseñanza más grande para qué es. Y allí vemos también para qué nos fue dado el Viejo Testamento. Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Allí dice así: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo lo del Viejo Testamento era sombra de lo que era para venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, lo que significa es todo lo del Viejo Testamento. Esto pasaba físico, ahora es espiritual. Jesús lo cambió para espiritual, como los salmos son espirituales, pero mucha gente lo toma física. Muchas cosas en el Viejo Testamento vemos que
son físicos que pasaban, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué nos fue dado? Para enseñanza, dice. Puse algunos puntos, son lo que vemos, es lo que todo era para, ¿para qué era? Es para enseñanza y reprender y huir y corregir y para instruir, para nuestras enseñanzas y paciencia y consolación. Así es que para eso nos fue dado el Viejo Testamento, para ver lo que hicieron antes y ahora nos ayudan para corregirnos, para enseñarnos cómo vivir, lo que no debemos de hacer, lo que debemos, como hablábamos mucho de Eclesiastes, que él que probó todo, lo sé en alemán, no sé en español, él que probó todo. Él dijo, ni la riqueza, ni todo eso no le sirvió. Y luego lo vemos ahí y ahora ni para qué lo probamos, porque Él ya lo probó y Él ya nos lo dijo qué estaba pasando, ¿verdad? Y así es que no es importante. Nomás quería mencionar esas cosas antes de entrar en el texto. Ahora vamos a 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 12. Vamos a leer los versículos. No los voy a leer, hay disculpa, porque el tiempo va volando. Y si quieren, apúntenlo, lo que sea, y luego lo lean, así para que todos lleguen a saber de qué estoy hablando. Pero les menciono un poco la historia, y quien conoce la Biblia, conoce la historia, sin dudar. Lo que vemos aquí, lo que pasó con Saúl. Saúl, él amaba a David cuando empezó David a trabajar con Saúl. Él lo amaba mucho. Pero después, ¿qué era lo que pasó? Voy a leer el versículo 7, en donde dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y luego, ¿qué pasa? En el 8 lo vemos qué es lo que está pasando. Y luego dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagarrado este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y luego ya le llegó el orgullo. Dijo, a él le dieron tantos, lo que más le falta ya no más el reino. Lo que Saúl vio, que David se iba a poner donde Saúl estaba, y le dio envidia. Lo vemos cuando lo leemos aquí, lo vemos que estaba pasando. Y dice en el 12, dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. ¿Qué le pasó por el orgullo? El espíritu se le fue. El espíritu bueno. ¿Qué le pasó? Un espíritu malo le entró, nomás por esa cosa, por orgullo. Ahora, hoy en día tenemos muchos cristianos que dicen, eso no pasa. Mire, nos fijamos con qué Satanás cayó. Ya lo mencioné una vez y lo voy a mencionar nuevamente. Con lo que Satanás cayó, nos quiere hacer tropezar también a nosotros. Él cayó por el orgullo y ahora con el orgullo nos quiere hacer caer también a nosotros. Y allí lo vemos. En el Viejo Testamento ya había orgullo. Saúl tenía orgullo. Y luego lo vemos en el versículo 28, lo voy a leer, y luego dice, y Saúl dijo, yo le daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Ahora lo que Saúl planeó, dijo, le voy a dar a mi hija para tenerlo como lazo. Satanás ya estaba trabajando con Saúl para tratar de matar a David.
Y luego aquí también vemos donde él quería matarlo, pero David, siendo hijo de Dios, estaba mucho más rápido que Saúl. Y dice la Biblia, 2 veces le ganó al moverse para que no le pudiera poner en el pared, dice. Y me gusta mucho cuando lo leo, ¿verdad? Y luego en el 28 leemos más, dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahora vio que su lazo no le sirvió, nomás hasta le ayudó. Y cuando leemos la historia vemos cómo la hija de Saúl, él le dio su hija para lazo, y fíjense lo que pasó. En vez de que fue lazo, la hija ayudó a David a escapar. La hija se dio cuenta que Saúl iba a venir a matarlo en su propia casa, en la cama, y luego la hija le ayuda para que se vaya. Y me gusta la historia. Y todo esto nomás por orgullo en su corazón. Él quería ser el reino. Y ahora pasa también. Ahora en las iglesias lo vemos. Cuando alguien quiere predicar la palabra, los otros están envidiosos. Y en vez de ayudarle, le quieren matar. Pero ahora pasa espiritual. Ahora no pasa físico como pasó ahí, que Saúl quería matar a David. Pero ¿qué pasó? Saúl se puso en su propia trampa. Y David, y me gusta mucho como lo dice la palabra, ahorita lo vamos a ver, pero Dios nos levanta al tiempo que es necesario. A veces pasamos por ese lugar y vemos qué pasó con David. Él tenía que estar escondido no me acuerdo el nombre, pero tenía que estar escondido en una oscuridad, en un hoyo se estaba escondiendo. Y a veces así debemos de hacerlo nosotros. En veces cuando la gente nos odia porque sabemos a lo mejor algo de la palabra de Dios, cuando la gente empieza a odiarnos, mejor nos entramos en el closet y de rodillas y le pedimos a Dios, en vez de andar de orgulloso y voy a decirle la verdad, ahora verás, ¿verdad? Eso es orgullo, eso era lo que Saúl hizo y nosotros no lo debemos de hacer. A veces podemos hacer un trabajo muy bien y el hermano se enoja porque tú lo haces mejor. Es loco. Yo no puedo entender esto, pero me ha pasado. Una vez, y les cuento la historia, como trabajo mucho en los grupos de WhatsApp, una vez yo estaba trabajando en un grupo y otro hermano estaba trabajando en ese mismo grupo. Y cuando él dio un mensaje muy bueno, me dio lástima. ¿Por qué Dios no me lo dio a mí? Para que me vieran que yo sí sé, ¿verdad? Yo tenía orgullo en el corazón. Y luego, pero ¿saben lo que pasó? Con eso me metí más en la palabra de Dios para poder seguir mejor que él, andando en la batalla, ¿verdad? Y con eso lo vi que yo tenía nomás el orgullo. El orgullo me quería ganar y vi, no, mejor lo que puedo hacer, en vez de tratar de hablar mal de él, le voy a ayudar. Y lo que empecé a hacer, en vez de tratar de matarlo espiritualmente, darle dolor, cuando él compartió algo que estaba muy bueno, nomás dije, gloria a Dios que Dios te pudo usar para esas cosas. Empecé a dar gracias a Dios en vez de darle para abajo a él, y cambió mi corazón. Y fíjense, después todo cambió, dio vuelta. Quién sabe, a lo mejor agarró orgullo, yo no sé lo que pasó, pero después pasó que yo pensaba que él era el bueno, todos le amaban a él, todos nomás le escuchaban a él, pero a mí no me escuchaban, y después cambió. Y luego pensaba, ¿pero por qué?
¿Por qué pasó esto? Y así pasa cuando nosotros tenemos orgullo. En el mensaje pasado vimos, cuando tenemos orgullo, nuestra inteligencia, con otras palabras, se nos va. Nuestra sabiduría se nos va. Lo veo en muchas iglesias hoy en día. Predican y predican, pero es puro bla, bla, bla. No hay la fuerza del Espíritu. ¿Y por qué? Por el orgullo. Cuando ven a un hermano en la iglesia y ven que va bien, está conocido con la palabra de Dios, en vez de ayudarlo, lo tratan de pegar para que se baje, para que se calme. Y eso es lo malo, es la lástima que está pasando hoy en día. Deberíamos de cambiar esa cosa, ¿verdad? Lo deberíamos de cambiar, porque eso nomás nos trae dolor, eso nomás nos mata, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy tenemos la palabra de Dios y lo vemos, ¿verdad? Y vemos otra historia, nomás la cuento y espero que ya la conocen esa historia. La vemos en 2 Samuel capítulo 2 del 1 al 12, la pueden leer, pero no la voy a hacer. ¿Qué pasó ahora? Primero, Saúl, con tanto orgullo en su corazón, ¿qué pasó? Fue para abajo. Y luego Dios subió a David. ¿Y luego qué pasó con David? Su mente se enalteció también. Un día ahí va por no hacer nada y cae en el pecado. ¿Y qué era lo que pasó? El orgullo le ganó y dijo, voy a quitar a la esposa del vecino. ¿Y luego qué hizo? Hizo a matar al esposo de ella. ¿Por qué? Por orgullo. Se le cambió. Y luego Dios usa ahí al hermano, a ver, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. A Natán. Usó a Natán para que él se humillara. Y eso lo necesitamos nosotros también. Necesitamos un hermano que nos confronta y nos dice para humillarnos, pero hoy en día tenemos pastores, todavía no se humillan. Por eso tenemos iglesias como las tenemos. No hay espíritu. Leí una foto y me gustó mucho, dijo, como no hay espíritu dentro de la iglesia, entonces la predicación no trae convicción. Cuando está lleno de espíritu, trae convicción. Y nos llegamos a ver donde tenemos el polvo, ¿verdad? Como lo mencioné antes, ¿verdad? Y otra, en el Viejo Testamento. Ya Pedro lo enseña que ya está limpio en el corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Otra vemos donde José, la historia de José, la vemos en Génesis capítulo 36 y en adelante. Vemos la historia. ¿Qué pasó? Él estaba bien, él hizo lo que su padre quería que él hiciera y iba bien, pero sus hermanos vieron que él iba bien. ¿Y qué pasó? El orgullo de sus hermanos lo trataban de dar para abajo, lo trataban de matar, lo metían en un pozo, en un hoyo, otra vez. A veces a nosotros nos pasa y debemos de estar calmados, orando a Dios, en vez de creernos mucho y pelear para atrás. Lo que José hizo, calmado, y hizo lo que sus hermanos querían hacer. Y luego, ¿qué pasó? Lo vendieron. Y después del tiempo vemos qué fue lo que pasó. Él era el rey y sus hermanos llegaron y de rodillas delante de él, pidiendo para que no se muriera. Si no fue por José, sus hermanos no hubieran ganado algo para comer. Vemos cómo trabaja el orgullo, pero José, muy fiel, hasta que le decían que tú fuiste violador de su patrón, ¿verdad? Y lo metieron al bote, no pudo decir nada.
calladito. Y todavía ayudó a personas y cuando estaba en la cárcel dijo, no te olvides de lo que yo les dije, si esto va a pasar. Y él lo hizo para que él pudiera salir, pero se les olvidó. Y después vemos la historia, cómo pasó todo y salió y él era el rey. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos humillamos delante de los hermanos, Dios nos va a levantar. Cuando nosotros nos ponemos bien fuerte delante de los hermanos, Dios nos va a humillar. Y les ruego, mejor nos humillamos ahorita. En Romanos 14:11. Ahí vemos, si nosotros no nos vamos a humillar delante de los hermanos hoy, aquí vemos lo que Dios va a hacer. Romanos 14:11. Y cómo me gustó esta historia. Cuando lo estaba preparando, no pude esperar este día para llevarlo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así es que si nosotros no nos vamos a humillar y arrodillarnos delante del poderoso, entonces Él nos hará. Pero si nosotros lo hacemos, Él nos levantará, Él nos ayudará. Y por eso es tan bueno limpiar el polvo, pero en el corazón. Amén. Aunque esté en la casa, yo prefiero tener una casa sucia que un corazón sucio. Y espero que ustedes también. Pero es bueno cuando tenemos el corazón limpio y luego también trabajamos en la casa de nosotros. Ahora vamos al punto número 2. Y les hizo la pregunta el martes, a ver si ya me la pueden dar. ¿Quién? Y así se llama el punto número 2. ¿Se les olvidó? Gloria a Dios. A ver, el punto como lo llamo. ¿Quién en el Nuevo Testamento pidió a Dios para que él pudiera tener orgullo? Alguien pidió a Dios. Él quería tener orgullo. No es con esas palabras, pero ahorita lo vamos a ver. Había alguien en el Nuevo Testamento que estaba pidiendo a Dios para poder tener orgullo, pero Dios no lo permitió. Yo quisiera ser él, pero no soy. Y por eso batallo con orgullo. Lo vemos en 2 Corintios. Vemos la historia. Entonces, ¿quién es? Si es en Corintios. Pablo, exactamente. Pablo pidió 3 veces para tener orgullo, pero Dios no le dio. Me gusta mucho cuando estoy preparando algo y estoy de rodillas pidiéndole a Dios que me dé algo. Y luego cuando Él me revela cosas así, cuánta emoción tengo, ¿verdad? Me da. Y ahorita lo vemos en 2 Corintios 12, versículos 7 a 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi corazón. Aquí ya lo vemos que está pasando, que le dio, es como una espina, le dio en mi carne, dice, y mensajero de Satanás que me abofete para que no me altece sobremanera, dice, que no me altece, que no me llegue el orgullo. Para eso le fue dado esto. Y luego lo vemos que le pasó. Él pidió 3 veces, no lo voy a seguir leyendo. Y luego Pablo pide 3 veces a Dios que le quitara la espina, el dolor que él tenía. Y Dios no lo hizo y dice, mi gracia es suficiente para ti. Entonces, ¿qué pidió? Pidió por orgullo. Dios no lo quitó. ¿Por qué? Para que Él no se altece. A veces nosotros pasamos por pruebas. Dios nos quiere humillar.
Y a veces queremos ir fuertes, ¿verdad? Es mejor humillarnos delante de Dios y no llegar que Él nos humillará, porque es un dolor tremendo. Y yo lo he vivido y es un dolor. Y por eso mejor nos humillamos delante de los hermanos también, cuando es la verdad. No se humillan delante de una mentira, jamás. Siguen fuertes con la palabra de Dios, pero cuando te dicen la verdad, más te vale aceptarla, porque si no, Dios te humillará. Y si no es aquí, a lo mejor te mueras sin humillarte, pero te vas a humillar delante de Dios. Y va a ser por el orgullo. Puedes perder tu salvación. Hoy en día tenemos muchas predicaciones, dicen no lo puedes hacer. Lo vimos con Saúl, allí ya lo vimos. Lo vimos con Pablo, lo vimos con Satanás, lo vimos con Adán y Eva. Donde quiera lo vemos que puedes perder la salvación. Pero los falsos predicadores te cuentan una mentira tan bonita hasta que la gente llegue a creerlo. Cuando nosotros tenemos mucho orgullo, lo que va a pasar, vamos a caer. El Espíritu Santo no se queda en un corazón orgulloso, no se queda, se sale. Y lo vimos en el tema anterior. Entonces vamos a hacer lo que dice en 1 Pedro, capítulo 5. Y antes de leer este versículo, nomás quiero decirles qué hemos aprendido hoy. Hemos aprendido el poder de Dios viene cuando nos humillamos. Eso es lo que hemos aprendido. Cuando nos humillamos, el poder de Dios nos viene. Y luego lo que Dios hace, vamos a leer el versículo y este versículo junto a todo el tema que hemos tenido, lo aclara muy bien, que hemos aprendido. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, Él nos exalta cuando sea tiempo. Él nos lo dará. Él nos pone al lugar donde debemos de estar cuando es tiempo. A veces nos sentimos que estamos en el pozo donde José estaba. O a veces nos sentimos que estábamos escondidos como David estaba. Pero a veces eso pasa por una buena razón, para aprender a humillarnos. A mí me ha pasado, estuve delante de unos hermanos y uno me decía mentiras, hablaba mentiras de mí, que no era cierto. Y un dolor sentí. Yo quería defenderme, pero no pude. Nomás me quedé callado y me fui y de rodillas lo llevé a Dios. Y ahora doy gracias, y eso era un aprendizaje de perdonar, de humillarme. Si no pudiera estar aquí. La fuerza de Dios no estuviera conmigo. La sabiduría me va yendo si tengo el orgullo. Así es que si queremos tener sabiduría, nos humillamos. Dios les bendiga. Y vamos a hacer una oración y espero que vamos a ir al trabajo ahora. Si vemos que tenemos algo que hacer en nuestro corazón, lo haremos, y si no, entonces vamos a llevar la predicación a otros. ¿Para qué vamos a aprender algo si no lo llevamos a otros? Es Dios. Así es que vamos a traer fruto de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, te damos gracias por ese día tan bonito que nos diste, y te damos gracias por este tema que tú nos trajiste, que hemos aprendido del orgullo. Padre, te doy gracias y te pido para que humillaras todos los corazones que están llenos de orgullo. Padre, humíllalos para que
ellos pueden ser la voluntad tuya. Como ahorita escuchábamos cuando el hermano abría, él nos hablaba de cómo hacer la voluntad tuya, y es amarnos unos a otros, y ayúdenos a hacerlo, y ayúdenos a humillarnos delante de los hermanos y hacer la voluntad tuya, y es humillarnos para poder tener más sabiduría y para que la fuerza tuya puede ser grande en nosotros. Tenemos que humillarnos, lo vemos como pasó a Pablo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú des la bendición a todos. Amén. Amén.